¿Qué es Fantasia? Fantasia es la historia interminable. ¿Dónde está escrita esa historia? En un libro de tapas color cobre. ¿Dónde está ese libro? Entonces estaba en el desván de un colegio. Estas son las 3 preguntas que formulan los pensadores profundos y las 3 sencillas respuestas que reciben de Bastian. Pero para saber realmente lo que es Fantasia, hay que leer ese, es decir, este libro, el que tienes en tus manos. Esto es lo que encontramos en la sinopsis de este libro, y al mismo tiempo como decidí comenzar este video. Como probablemente hayan leído en el título, hoy me propongo dar mi opinión sobre el libro titulado La historia interminable. Antes de comenzar, quiero aclarar que es simplemente mi opinión, y que me gustaría escuchar a alguna de ustedes. Además está decir que es recomendable haber leído con anterioridad el libro antes de ver este video, aunque trataré de no hacer demasiado spoiler, sin embargo están avisados. Ahora sí, entremos en Fantasia. Para empezar, la sinopsis no nos dice mucho, aunque hay que admitir que tiene un deje de intriga que nos incita a leer el libro y averiguar un poco más de lo que se trata. Más tarde nos damos cuenta, y de hecho yo acabo de notarlo volviendo a leer la sinopsis, que se trata de un pequeño adelanto de lo que vamos a leer a medida que nos adentramos en la historia interminable. Y sí, me refiero, como dice, a la conversación que el protagonista de la historia tiene con los pensadores profundos. Aprovecho para decir que esa parte de la historia se me hizo algo confusa, en la que no llegué a entender completamente de lo que estaban hablando, si es que tenía un trasfondo su conversación o era literalmente lo que estaban diciendo. Aunque tal vez lo leí con lo último de la lucidez del día y por eso no entendí, me gustaría saber qué piensan de esa parte. En cuanto al libro, si bien existen varias ediciones del mismo, creo que todas ellas, o la mayoría al menos, no estoy segura, cuentan con estos curiosos diseños al comienzo de cada capítulo, que consta de una letra, que por cierto aparecen en orden alfabético, y una serie de dibujos que se relacionan con el capítulo que estamos a punto de leer. Como nos dice Bastian al comienzo de la historia, no parecía tener ilustraciones, pero sí unas letras iniciales de capítulos grandes y hermosos, haciendo referencia al libro. Y efectivamente, debo admitir que el diseño de las letras junto con los dibujos me parecieron muy bonitos. Al igual me gustó que cada capítulo iniciara con una letra dibujada. Incluso llegué a inventarme un pequeño juego en el que intentaba adivinar la palabra con la que iniciaba el mismo. Vamos ahora con la historia en sí, la historia interminable. La historia comienza con Bastian Balthasar Pax, un niño algo regordete y solitario y amante de la lectura, para quien desde la muerte de su madre la relación con su padre se ha vuelto algo fría y distante, y quien además, por los motivos antes mencionados, es blanco de las burlas de sus compañeros de clase. Bastian, escapando de un grupo de niños que lo persiguen, decide refugiarse dentro de una antigua librería, donde conoce al señor Coriander, de quien por vueltas de la vida termina robando un libro que el anciano estaba leyendo. Pero aquel no era cualquier libro, sino que se trataba ni más ni menos que de la historia interminable. Bastian, decidido a escapar de su realidad, decide sumergirse completamente en la lectura de aquel libro que rápidamente lo transportará al mundo mágico llamado Fantasia. Por lo tanto, se refugia en el antiguo desván de su escuela, en el que decide ocultarse para comenzar la lectura de dicho libro. Me pareció divertido, sobre todo al comienzo de la historia, al igual que en la sinopsis, que nos haga sentir a los lectores parte de esa historia, describiendo el libro que Bastian posee en sus manos y que es igual al que estamos teniendo nosotros en ese momento, o al menos en mi edición, permitiéndonos así, junto con Bastian, descubrir el maravilloso mundo de Fantasia. Este es otro punto que no se relaciona con la historia del libro, sino que fue una duda que me surgió y que mantuve durante toda la lectura. Y es que Fantasia, el mundo donde transcurre la mayor parte de la trama, no sé si se pronuncia Fantasia o Fantasía, ya que al ser un libro alemán y yo leo la traducción en español, no sé si se trató de un error de traducción en mi edición, o un error de puntuación, o si efectivamente se llama Fantasia sin el acento. O es un error y en realidad es Fantasía. Pero bueno, yo por lo pronto le diré Fantasia. Sigamos con la historia. Pronto, Bastian descubre que él mismo está relacionado con la historia que transcurre en el libro, y que sin darse cuenta es el protagonista del mismo, mientras con su lectura recorre las aventuras de Atreyu, un joven fantasio que es a la vez el protagonista de la historia que lee Bastian. A ver, creo que esto está quedando algo confuso. En un comienzo la trama se divide, por así decirlo, en 2 historias. La de Bastian, el muchacho regordete que lee un libro en el desván siguiendo la historia de Atreyu, y la del propio Atreyu, que es el protagonista de la historia escrita en el libro que Bastian lee, y que el autor no las cuenta simulando hacer la lectura de Bastian. La historia de Fantasia es la historia de un mundo que rápidamente va quedando en ruinas, siendo devorada por una extraña niebla que consume todo a su alrededor, dejando nada más que la nada misma a su paso. Atreyu, un joven de piel verde, es encomendado por la emperatriz infantil, quien reina el mundo de Fantasia, para que emprenda un viaje en el que nadie pueda ayudarlo, y salir así a buscar una causa y solución al problema de Fantasia y de su emperatriz,
y es así como comienza su viaje. Bastian, siguiendo a Atreyu por sus aventuras en Fantasia, se da cuenta que ambas historias, la suya y la de Atreyu, al igual que ambos mundos, están conectados, y entiende así que es él el verdadero héroe que la historia necesita y el cual Atreyu busca por toda Fantasia. Vayamos ahora a mi opinión. La historia del libro en sí es muy llevadera y de fácil lectura. La trama es llamativa y sabe atraparte desde el primer momento. Las descripciones, tanto de lugares como de personajes, sin llegar a ser demasiado pesados, saben describir perfectamente la escena, por lo que resulta sencillo situarnos en aquel fantástico mundo de Fantasia, con todas sus criaturas, como así también en el mundo de Bastian. Las aventuras de Atreyu son muy entretenidas y los personajes de su historia son altamente carismáticos y atrayentes. Anteriormente dije que el libro se dividía en dos historias, la de Bastian en el mundo real leyendo el libro y la de Atreyu en el mundo de Fantasia viviendo infinidad de aventuras. Ahora bien, desde un poco más de la mitad hasta el final del libro, Bastian finalmente ingresa por completo en el mundo de Fantasia, es decir, no solo en la lectura y su historia, sino en su mundo físicamente, pues recordemos, él era el héroe verdadero que la historia y Fantasia necesitaban, y se convierte finalmente en el protagonista principal de toda la historia, concentrando únicamente en él y su paso por Fantasia. Por algún motivo, la historia de Bastian dentro del mundo de Fantasia se me volvió mucho más pesada de leer. Quizá por la fuerte simpatía que tenía hacia el personaje de Atreyu y su historia, quizá por la actitud que rápidamente cambia en el pequeño Bastian hacia una mucho más egocéntrica y altanera. Pero lo cierto es que, en mi opinión, la lectura decae hasta casi al final, concretamente los últimos 2 capítulos, en los que, y repito, en mi opinión, la lectura vuelve a hacerse más llevadera. Otro punto a criticar en este libro es la falta de argumentación en algunas tramas y personajes, así como la alta cantidad de incógnitas que se dejan a lo largo del libro, aunque al finalizar el mismo se puede llegar a entender el porqué de dicha falta argumentacional. Sin embargo, considero que ciertas historias hubieran sido necesarias para entender las motivaciones y actitudes de ciertos personajes, pero eso es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. A medida que seguía leyendo esa bendita frase, pensaba que todas juntas tendrían algún tipo de cierre al final, o que incluso podrían ser contadas en una secuela, pero ninguna de las dos opciones sucede. Sin embargo, vuelvo a repetir, supongo que en el final se intenta dar una explicación al porqué de tantas historias irresueltas, y dan el pie a que aquellas pueden ser continuadas, experimentadas o modificadas por otra persona que logre conseguir la historia interminable. Nosotros, quizás. Finalmente, me parece que el libro intenta dejarnos un bonito mensaje al final, aunque también nos va dejando pequeños mensajes a lo largo de toda la historia. Mensajes de aceptación, sobre todo de nunca dejar de soñar ni de imaginar, que el poder no nos asegura tomar buenas decisiones, que no debemos cegarnos por nuestras ambiciones y que no debemos darle la espalda a aquellos que estuvieron con nosotros cuando no fuimos nada. También nos enseña que nuestras acciones tienen consecuencias buenas y malas, y que por más que nuestra motivación sea buena, no quiere decir que las consecuencias sean igual de buenas. Para finalizar, me gustaría decir que disfruté mucho leyendo La historia interminable, que me parece que es de esos libros que intenta dejar un buen mensaje al final y que quedé maravillada con el fantástico mundo de Fantasia. Opino que es de esos libros que tienen la facilidad de hacerte tanto reír como llorar, por momentos sentir la tensión que sienten los personajes, la felicidad que ellos experimentan, así mismo como el temor que sienten a veces. Los personajes son todos muy queribles. Si tuviera que elegir uno, creo que me quedaría con Atreyu, pues desde el comienzo demuestra ser un personaje desinteresado, noble y valiente, quien está dispuesto a arriesgar su propia vida para salvar a gente que ni siquiera conoce. Si tuviera que elegir un momento favorito del libro, supongo que me quedaría con la parte de las 3 puertas mágicas en el desierto, que Atreyu debe atravesar una por una para llegar a su destino. Igual me gustó la parte en la que Bastian comienza a crear el mundo nuevo de Fantasia. La descripción de los colores y de los lugares que se forman me parece magnífica, así como en el desierto de los colores y las escenas con Graograman, pues esta última me parece que tiene un gran impacto en el resto de la historia, y sobre todo en Bastian. Sin mucho más que decir, me despido de todos ustedes y espero que les haya gustado mi opinión sobre el libro de La historia interminable. Al mismo tiempo, me gustaría oír sus propias opiniones. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima.